Bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en Empresas Ágiles, el espacio de Neuron Forest para líderes del siglo XXI que quieran transformar su organización para adaptarse con efectividad y rapidez al mercado. De la mano de expertos hablaremos de herramientas, técnicas y marcos de trabajo ágiles, cultura organizacional y la aplicación de todo ello a los distintos ámbitos de la empresa, lo que se denomina agilidad de negocio o business agility. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Hola, bienvenidos a todos a otro capítulo de Empresas Ágiles. Mi nombre es Javier Martín de Aar y hoy vamos a hablar de una historia que ocurrió hace 20 años en el mundo del software y que quizás no nos lo han contado, ¿vale? Hemos hablado, todo el mundo conoce la historia de Nokia, la historia de Blockbuster o de Kodak, que en otro momento os hablaremos de ellas, pero hay una historia que ocurrió con Sony y Apple, que quizás no es tan conocida a pesar de que los productos de los que vamos a hablar sí son muy conocidos, ¿no? Y queremos explicar por qué es tan importante esta historia con respecto a lo que llamamos business agility o agilidad de negocio, de la importancia que tiene ciertos aprendizajes que tenemos que llevarnos de aquí, ¿vale? Esta historia la podéis ver en la biografía de Steve Jobs, la biografía oficial que recordemos que escribió un amigo suyo que se lo pidió él. Lo escribió cuando él todavía vivía, aunque murió unos meses después. Creo que se publicó poco después de morir, aunque él autorizó todo lo que ahí se cuenta, ¿vale? Y de hecho hay partes en las que se les critica, no todo es una oda a la figura, ¿no? Pero bueno, hay un capítulo que a mí me llamó mucho la atención que hablaba del iPod, ¿vale? No sé si os sonará el iPod, y de toda la parte de cómo se gestó, ¿vale? Antes de nada, recordemos un poco la historia de Apple. En resumen, tampoco tengo exactamente todos los detalles, pero aproximadamente, ¿vale? En los años 80 Apple funciona muy bien, ¿vale? Gracias al Apple II, que es un ordenador de sobremesa que crean con el concepto de una persona, un ordenador. Y además con un concepto parecido a lo que es hoy en día Apple, de fácil de usar, que los usuarios no tengan que pensar mucho, que les dé un buen servicio, etcétera, ¿no? Con la mejor UX posible y tal. Y bueno, y eso es lo que hace que levante la empresa. En los años siguientes, Steve Jobs se centra mucho en nuevos productos con esa filosofía de pensar en el usuario, facilidad, etcétera. ¿Qué le ocurre a Steve Jobs en ese periodo? Bueno, que no termina de acertar, lanza el primer Macintosh y finalmente, por diferentes peleas internas, él también tiene un comportamiento muy disruptivo, muy desagradable, lo acaban echando de su propia empresa, ¿vale? Entonces, unos años después, él funda Next, una empresa, ¿vale? Una empresa que se dedica a montar un ordenador nuevo y tal, también parecida a Apple en ese sentido, y funda Pixar, que es una de las cosas que mucha gente no sabe, ¿vale? Es decir, él funda una empresa creativa, esto es importante, ¿vale? Total, que nos desplazamos a finales de los años 2000, cuando ya Apple va a quebrar, está fatal porque no termina de crear productos nuevos que en el mercado tengan sentido. Además, todos los ordenadores tenían Windows, con lo cual, al no ser compatible, la gente hacía software para Windows, pero no para Apple porque no era rentable. Lo cual esto genera muchísimos problemas, ¿vale? Convencen a Steve Jobs de que vengan, compran Next, por decirlo de alguna manera, y que vuelva a ser CEO, ¿no? Y de hecho él llega, revisa todos los productos de la compañía, existen impresoras de Apple y él se las quita porque entiende que es un producto que no se alinea con su visión de sencillez, etc. Y entonces ocurre lo siguiente, ¿no? Vamos a ver en los años 2000, a ver si os acordáis. Piratería, ¿vale? El sector de la música está destrozado. Cada vez están perdiendo más dinero, no saben qué hacer, ¿vale? La gente piratea muchísimo y todo viene a raíz del formato MP3. El formato MP3 permite una descarga muy rápida, no es la mejor calidad del mundo, pero bueno, permite eso, ¿no? Total, que en aquella época, cuando sale el MP3, que es una pequeña revolución, unos ingenieros en Los Ángeles escuchan una noticia en una radio y le dicen, no, va a ser un formato nuevo y tal. Pero vamos, los de Apple que se vayan olvidando porque no lo reproduce. Entonces, estos ingenieros que eran ex-Apple fundan una empresa, como no me acuerdo el nombre, y esta empresa lo que hace es crear un reproductor de MP3 para Apple. Y Steve Jobs, bueno, ficha a esta gente y compra la empresa. Este producto luego lo llamaron iTunes, ¿vale? El iTunes de toda la vida, ¿vale? Fue inicialmente un reproductor de MP3. Bien. ¿Qué ocurre a continuación? En aquella época estaba muy obsesionado Steve Jobs con la idea de crear un aparato que reproduciera música bueno, pues en cualquier lugar, ¿no? O sea, había que dar una vuelta a la música portátil. En aquella época existía el Walkman y el Discman, ¿vale? Entonces, con lo cual que buscaba algo distinto.
Un ingeniero le dijo, oye, Steve, no es el momento, espérate, porque no tenemos todavía la tecnología adecuada. Total, que unos meses más tarde, creo que el año como 2002, les llega a una especie de pantalla LCD, una pantalla pequeñita, que ya les permite decir, oye, pues yo aquí ya podría manejar un reproductor. Eh, Poco tiempo después, viajan a Japón, me parece que fue, a ver a Toshiba, ¿vale? A ver a los proveedores, creo que fue Toshiba, el que había inventado un disco duro pequeñito donde cabían unas 1000 canciones, o sea, en MP3. Y un ingeniero un compañero de Steve Jobs, al verlo, dijo, oye, esto puede funcionar. Entonces, cogiendo las dos piezas, ya lo tenemos. Luego se le inventó otro lo de la ruedecita, se juntaron una serie de cosas, pero al final con eso ya tenían todas las piezas necesarias para lanzar el iPod. Estuvieron como 6-7 meses y finalmente lo lanzan, ¿vale? Lanzan al mercado. Vale. ¿Cuál es el problema a continuación? Lo primero, el objetivo del iPod era, yo reproduzco música, pero la configuración se hace en el Mac. Esto permite que tú la configuración difícil la haces con un ordenador, que necesitas teclado, creas listas de reproducción, haces cosas más complejas y no te tienes que preocupar. Tú conectas tu iPod y el iPod ya se encarga de reproducir lo que tú has configurado. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Qué dice Steve Jobs? Dice, vale, esto está muy bien, pero tenemos un problema. Y es que la música viene de pirateo, no viene de manera legal. Y el problema es que luego se escucha mal, hay veces que te vas a cosas que no son, etc. Entonces, las discográficas hablan con Steve Jobs para buscar una solución. Claro, él era la persona adecuada porque conocía el mundo creativo, sabía lo que era el mundo creativo, porque era CEO de Pixar, y conocía el mundo de la tecnología. ¿Vale? Al final, y esta es una de las lecciones que tenemos que tener, en todo sector, cuando aparece el mundo digital, el sector se revoluciona y solo sobrevive el que se adapta. Le pasó a la música, que ahora seguiremos contando, y, por ejemplo, el sector del taxi, que ha tenido que reinventarse muy rápido y está sufriendo. ¿Vale? O otros sectores como, por ejemplo, pues que te digo yo, los videoclubs, ¿vale? Que han desaparecido y Netflix consiguió adaptarse, pero Blockbuster no. ¿Vale? Y esto es un ejemplo. O Nokia, con el mundo digital cuando aparecen los smartphones, ¿no? Total, que esta gente tiene ya el iPod y deciden una idea nueva que se le ocurre a Steve Jobs, que es vender canciones a $1. Para ello, habla con las diferentes discográficas, hay que hablar hasta con los artistas, porque hay contratos. Es decir, ¿qué decía Steve Jobs? Vamos a ver, no me engañas, tú vendes un disco del cual hay 3 canciones buenas y el resto son muy malas. Entonces, no me la cuelas. La gente quiere ser dueña de sus canciones. ¿Por qué decimos esto? Las discográficas lo máximo que fueron capaces de hacer fue unos productos que eran parecidos a lo que hoy en día podemos decir que es Spotify, ¿vale? Pero de una manera que, primero, como que yo no los probé, eran productos que te trataban como si tú fueras a robarles, tenían demasiada seguridad, y además tú solo podías reproducir la música de esa discográfica, con lo cual, si querías reproducir música de todas, tenías que contratar a todas. Y esto al final era un gran problema, ¿vale? Para los usuarios. De hecho, hubo un top de peores aplicaciones del siglo y 2 de ellas eran estas que habían hecho las diferentes discográficas. Eran un auténtico desastre, ¿vale? Total, que a raíz de todo esto, Steve Jobs se le ocurre la idea de vender canciones individualmente. Habla con los artistas, bueno, los vas convenciendo y se le ocurre esta idea. Además, el argumento es, vamos a ver, yo en el mercado tengo un 5% del mercado. En el peor de los casos, esta idea solo pones en riesgo un 5% de tu negocio. Déjame probar si es que no tienes otra, ¿vale? Y entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿vale? Total, que a raíz de esto, ¿vale? De toda esta idea, se lanza iTunes, ¿vale? Todo esto Sony fue la última en ser convencida, porque Sony, que ahora lo veremos, era una discográfica, pero también una empresa de tecnología, ¿no? Entonces Steve Jobs pone encima de la mesa iTunes y tal. Por cierto, además, en medio hay otra decisión controvertida, porque, claro, ¿qué hacemos con los de Windows? Al final Steve Jobs decidieron internamente en Apple poner en Windows un programa para poder utilizar el iPod, ¿vale? Esto fue muy controvertido, pero se decidió hacer porque si no los usuarios de Windows no podían utilizar el iPod, ¿vale? Y ellos creían que iba a ser una revolución y que merecía la pena. Con lo cual lo hicieron. De hecho, yo tenía el iPod, yo no soy muy de Apple, pero lo tenía y tenía el iPod y lo tenía en Windows, o sea que funcionaba, ¿no? Vale, pues ya tenemos este modelo. Cuando sale a la luz, ¿qué ocurre? El tema es que hay un previsor, un economista que dice, bueno, esta gente de Apple venderán 1 millón de canciones en 6 meses. Tardaron 6 días en vender 1 millón de canciones, ¿vale? Fue un éxito brutal. De hecho, fue tan brutal que reflotó a Apple, ¿vale? El iPod fue lo que reflotó a la compañía, ¿vale? Fue lo que le permitió tener, unos años después, el 60% de la cuota de mercado. Un auténtico éxito brutal.
¿vale? Y de hecho contaban que en las elecciones de 2008 que gana Obama, no me acuerdo quién era otro candidato, durante la campaña electoral les preguntaron a los dos, ¿qué tienes en el iPod? Con el genérico, o sea, daban por hecho que tienes un iPod y ¿qué tienes ahí? O sea, para ver qué tipo de música escuchabas, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Esta noticia, era algo que trascendió a todos los sectores del mundo, ¿no? Y esto es algo bestial. Bien, el caso es que, ¿por qué Sony no fue capaz de sacar el iPod o iTunes, que fueron las dos herramientas que reventaron el mercado? Fijaros en una cosa, esta historia no es tan conocida porque Sony no se hunde, Sony simplemente pierde una oportunidad de mercado. Cuando hablamos de maximizar valor, hablamos de ganar más dinero. No hablamos o de ganar del máximo dinero posible. No, lo que no estamos diciendo es que tú, que vas a sobrevivir, que no te vas a hundir. No, a lo mejor, si el sector como las telco está en caída, pues que tú pierdes menos. Es un poco maximizar valor, ¿vale? Entonces, Sony perdió una oportunidad bestial porque recordemos que Sony era una empresa de tecnología, con lo cual podía haber fabricado estos productos. Era una empresa que era una discográfica, o sea, que tenía derechos de muchos autores, con lo cual podía haber hecho este producto. Y además era el inventor del Walkman y del Discman, los precursores del iPod, con lo cual perdieron su oportunidad. ¿Por qué? Por la manera de funcionar. ¿Vale? Contaban que había un ingeniero al que entrevistó el biógrafo de Apple que venía de Sony y decía que en Sony el problema era que eran muy departamentales, ¿vale? Y que un departamento no podía sacar un producto al mercado que compitiera con el producto de otro departamento. Por ejemplo, el departamento de discos se vería afectado si el departamento de tecnología hubiera sacado un iTunes, porque es como, tú me estás quitando ventas, no puedes hacer eso por regla interna. Cuidado, ¿qué hacen en Apple? Claro, ¿quién mató al iPod? El iPhone. ¿Y cómo lo hizo? Pues porque esto yo lo decía muy fácil, antes de que el mercado nos fagocite, nos fagocitamos nosotros mismos, es decir, comamos, no, hagamos un producto mejor que tumbe el nuestro, porque si no el mercado nos come. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender en las organizaciones, ¿vale? Está muy bien tener un producto que funciona, pero busca nuevos productos, nuevos servicios que sean mejores que el que tienes, porque si no, estás muerto. De hecho, hay una frase muy famosa que dice, no, lo que funciona no lo toques. Todo lo contrario, lo que funciona, tócalo para que siga funcionando. Si no te reinventas continuamente, estás muerto. Y de ahí, esa es una de las claves del Business Agility. Nuevos servicios, nuevos productos, no quedarte parado y seguir pensando. Un ejemplo muy bueno es Facebook. Facebook está cayendo en su uso. Pero ¿qué hace Facebook? Compra unas redes sociales, inventa nuevos productos, está buscando otras maneras de sobrevivir. ¿Vale? Lo que no hace es quedarse parado viviendo de una red social con 1.000 millones de usuarios, que poco a poco cada vez tiene menos. ¿Vale? Otra de las cosas que pasaba en Apple era que el presupuesto era compartido. Es decir, Steve Jobs lo que buscaba es, mira, esto es lo que ganamos, esto es lo que perdemos, y aquí lo que buscamos es la colaboración. ¿Vale? ¿Qué le pasaba a Sony? Que cada departamento tenía su propio presupuesto, con lo cual cada departamento buscaba sus propios objetivos. Y esto fue la cosa que mató a Nokia, por ejemplo, ¿vale? Que ya hablaremos de ella. Con lo cual, mucho cuidado con no conseguir que tus departamentos colaboren. De hecho, Scrum, Agile y todo este tipo de métodos y filosofía lo que buscan son equipos transversales que puedan entregar valor. Eso es lo que va buscando, ¿vale? Para evitar lo que le podía pasar a Sony de ser tan lento. De hecho, cuenta la leyenda que en aquella época, cuando salió el iPod, los de Sony tuvieron una conferencia en la que estuvieron hablando de este tema. Y este producto nos va a tumbar. Y sacaron un iPod. Y intentaron reinventarlo y no fueron capaces, tardaron años. De hecho, Microsoft, cuenta también la leyenda, que hubo un email del vicepresidente, no de Bill Gates, diciendo que eso, que tenían que inventar algo. Tardaron 3 años en inventar una cosa que se llamó el Zume, que solo llegó a tener un 5% de cuota de mercado, lo desecharon. Y además, claro, ¿cuál fue la gracia de todo esto? Mientras Microsoft y Sony trataban de igualar a Apple, Apple se reinventaba. ¿Y Apple qué inventó? Inventó el iPod Nano, que permitía hacer deporte, y luego inventaron el Shuffle, fue otra revolución. Vamos a hacer un reproductor sin pantalla. Total, la gente al final lo que le gusta es la música aleatoria, y si no te gusta, pues le das al botón y cambias de canción, no pasa nada. Con lo cual, fue otra revolución. Y eso le permite irse reinventando, ¿vale? Por eso, en el Business Agility, lo más importante es cómo tú te reinventas, los experimentos que lanzas al mercado y cómo eres capaz de probar nuevas cosas lo antes posible y testarlas lo antes posible, ¿vale? Olvídate del modelo tradicional de años para sacar un producto y céntrate en cómo puedo validar una idea lo antes posible.
Muchas gracias, espero que os haya gustado este capítulo, ¿vale? Un poco más largo que la media. Y nada, nos veremos en próximos episodios para hablar de empresas ágiles. Hasta luego.